El chico popular perdió en verdad o atrevimiento, y el castigo fue besarme. La mala noticia es que soy hombre, y la peor noticia es que soy Duan Xiu y Diego. Justo cuando Mateo pensaba que Diego se iba a enojar y marcharse, de repente él se lanzó hacia adelante. Saqué el Joker. ¿Dónde está el pequeño Joker? Justo cuando salió el nombre Diego, volvió a provocar una oleada de alegría maliciosa. Finalmente fue tu turno, Diego. ¿Verdad o atrevimiento? Tiene que ser atrevimiento. En ese momento, el protagonista del tema estaba sentado en el sofá con las piernas abiertas. Sus largos dedos sujetaban ese pequeño Joker. Frunció el ceño y miró 2 veces, diciendo: Vamos, la persona que tomó el comodín no eligió arbitrariamente el contenido del atrevimiento, sino que sacó una carta del mazo y leyó en voz alta lo que decía: besar a la cuarta persona a tu izquierda. Este manguable resumen continúa con más tensión. ¿Quién es? ¿Quién tiene tanta suerte de besar al chico popular? Un grupo empezó a contar, y finalmente fijaron la mirada en Mateo. El ambiente se volvió silencioso de repente. En ese momento Mateo estaba acurrucado en el sofá, y de un vistazo vio las cejas en forma de tran de Diego. Estuvo en silencio un rato, hasta que alguien habló. ¿Por qué no lo dejamos pasar? ¿No quieres jugar? ¿Por qué dejarlo pasar? Entonces que lo haga otra persona. Él es un hombre, y aunque no terminó de hablar, todos saben aquí que a Mateo le gustan los hombres. Pero Diego es un súper inocente. Quien propuso cambiar de persona fue la ministra de Cultura del Consejo Estudiantil, Sofía, que todos saben que le gusta a Diego. Su opinión fue apoyada por muchos, aunque algunos se negaron. Es solo un atrevimiento, para jugar hay que soltarse un poco. Al decir esto, el ambiente se calentó de repente. Luego más personas empezaron a animar. Vamos, vamos. Mateo levantó la mirada hacia Diego, quien también lo estaba mirando, pero con una mirada un poco feroz. Mateo le sonrió fingidamente. Elegiste atrevimiento, ¿por qué me miras así? Si tienes agallas, enójate y vete. Al siguiente segundo, Diego se levantó de golpe y se plantó frente a Mateo, quien se sorprendió. Con 1,90 m de altura, bloqueó toda la luz sobre Mateo. Al mirar hacia arriba, la presión visual era enorme. Él bajaba la cabeza, como un tigre acorralado, apretando los dientes, preguntó: ¿Puedes hacerlo? El silencio era tal que se podía oír la respiración. La mirada de Diego estaba fija en Mateo, como si quisiera devorarlo. Tan intenso otra vez. Mateo sonrió ampliamente. Claro que puedo. Apenas terminó de hablar, la figura alta se inclinó sobre él. El contacto ardiente de los labios duró un instante y se separaron. Luego ese tigre llamado Diego se levantó de inmediato, salió corriendo de la habitación, dejando solo el sonido frío de la seda en el suelo. Aún sin llegar al dormitorio, el asunto ya se había difundido en el foro de la escuela. El amigo Luis le preguntó a Mateo por WeChat: Shenmo, ¿realmente besaste a Diego? Sí, wow, ¿qué se siente? Eres increíble. ¿Diego es el genio de toda la escuela? ¿Solo un toque sin sentir nada? Maldita sea, si ustedes dos son pareja secreta, sería una gran pérdida para nuestro gran círculo dramático. ¿Qué están pensando? Él tiene miedo al dolor. Y el tema terminó ahí. Mateo también caminó lentamente de regreso al dormitorio. La persona que antes besó y huyó, ahora salía del baño, con el cabello mojado cubierto con una toalla, vestido completamente. Diego vio que Mateo ni siquiera se había secado el cabello, se quitó los zapatos y se subió a la cama. El compañero de cuarto Carlos se acercó y preguntó en voz baja: ¿Se pelearon? Mateo negó con la cabeza. Él está siendo inocente otra vez. Carlos cerró la boca de inmediato. Como en cualquier manga BLL, Mateo y Diego son compañeros de cuarto, y la tensión entre ellos es evidente para todos en el dormitorio. Mateo nunca ocultó su orientación sexual, y cuando una chica le confesó, él fue directo en decir que le gustan los hombres, así que en menos de 2 semanas desde que empezó la universidad, la noticia de que Mateo es gay se difundió por toda la escuela, y también llegó a los oídos de ese súper machista Diego. Diego parecía no gustarle Mateo desde el inicio del semestre, y al enterarse de esto, ni siquiera quería estar a 1 metro de él. Como hoy, cuando estaba en el baño del dormitorio, salió vestido completamente. Tenía miedo de que Mateo viera la más mínima parte de su valioso cuerpo. ¡Qué risa! Mateo es un chico, no un fantasma hambriento. No está tan desesperado como para ver a un hombre y quitarse la ropa. Al salir de la ducha, se encontró con Diego colgando una toalla en el balcón. Probablemente al escuchar la puerta abrirse, su movimiento se detuvo un momento, sin voltear. Como si hubiera apretado el acelerador, sus manos se movieron más rápido. Colocó la toalla en su lugar, con una expresión nerviosa pero satisfecha. Mateo ya estaba acostumbrado secándose el cabello. Al pasar junto a él, Mateo de repente escuchó una respiración profunda. Luego, la voz incrédula de Diego: ¿Por qué no lleva ropa? Mateo bajó la mirada para mirarse. Sus calzoncillos estaban bien puestos. Solo no llevaba camiseta.
Todos son hombres, ¿qué problema hay? Diego se quedó sin palabras, y al voltear, su cuello se puso rojo de la rabia, pero bueno, por ser compañeros de cuarto por más de medio año, lo dejó pasar. Mateo se cubrió el pecho con la toalla, así estaría bien, ¿no? En realidad, Mateo no esperaba encontrar a Diego afuera. Carlos ya se había acostado antes de que Mateo entrara al baño, y otro compañero no regresaría al dormitorio esa noche. Diego ya estaba en la cama cuando Mateo volvió, y además, las camas tenían cortinas. Así que, cuando la ropa se le cayó al suelo y se mojó en el baño pensando que no había nadie afuera, Mateo simplemente salió, sin imaginar que se encontraría con Diego. En ese momento no había ruido detrás. Mateo sacó su pijama limpia del armario y preguntó, ¿vas a la cama o no? Voy a cambiarme. Los músculos de Diego estaban tensos, con la mirada fija en el suelo. Parecía que su voz estaba ronca de la molestia. ¿No puedes cambiarte en el baño? Mateo frotó la ropa un par de veces, pensando que esta persona tenía muchos problemas. Hace calor, no quiero ir. ¿Vas a subir o no? Si no subes, me cambio aquí. Diciendo esto, Mateo soltó la toalla con un pie, y al siguiente instante una ráfaga de viento pasó junto a él. Diego, con sus largas piernas, subió la cama en 2 pasos. ¿No crees que Diego se está dejando conquistar por ti? Luis se acercó en clase y preguntó en voz baja. Miró hacia atrás un par de veces. Mira, te está mirando de nuevo. Mateo puso los ojos en blanco. ¿Crees que soy un supermacho? ¿O que él se está volviendo gay? Luis se quedó en silencio, creyéndote. En realidad, Diego llevaba 2 días mirando fijamente a Mateo así. Mateo sospechaba que estaba enfermo, pero debido a la mirada tan feroz de Diego, todos a su alrededor pensaban que Mateo le había hecho algo terrible, y eso estaba arruinando la reputación de Mateo, por lo que siempre quiso preguntarle. Pero Diego era como un robot inteligente de limpieza, evitaba a Mateo, ni siquiera se le veía en el dormitorio, y solo regresaba cuando Mateo ya estaba dormido y desaparecía cuando Mateo despertaba. Mateo estaba realmente frustrado. Hasta esta noche, Mateo finalmente tuvo la oportunidad. Al regresar con un paquete al dormitorio, vio a Diego delante. Para evitar que Diego huyera de nuevo, Mateo fue directo y le agarró la mano. Diego se volteó de repente y vio que era Mateo. Su expresión cambió drásticamente, y Mateo pudo sentir claramente cómo los músculos de su muñeca se tensaron, seguido de una voz aún más rígida que sus músculos. ¿Qué quieres? Mateo soltó su mano y se disculpó. Solo quería hablar contigo. ¿Tienes algún problema conmigo últimamente? Diego bajó la cabeza y miró a Mateo. No se puede negar que era el chico más popular de la escuela, alto y guapo, incluso las líneas musculares de todo su cuerpo eran perfectas. En ese momento, la distancia entre ellos era menos de 50 centímetros. El pecho que subía y bajaba al inhalar capturó con éxito la mirada de Mateo. Temiendo que Diego notara su descontrol, Mateo desvió la mirada hacia su rostro después de echarle un par de miradas. Entonces vio una escena increíble. Diego parecía estar mirando los labios de Mateo. ¿Y aún se va a ir? El corazón de Mateo dio un vuelco de inmediato. ¿No será que realmente le gustó? Mateo retrocedió con cautela 2 pasos. Cuando Mateo se movió, la mirada de Diego parpadeó siguiendo su movimiento. Luego, lentamente se encontró con la mirada de Mateo y dijo con calma, «No». Viendo que no quería negociar, Mateo tuvo que explicarse más claramente. «Entonces, quítate esa cara de malo». Diego frunció el ceño al instante y preguntó confundido, «¿Cuándo te he tratado mal?» Mateo se rió con enojo. «Estos días me has estado mirando como si quisieras hacerme un agujero. ¿Acaso estás buscando la oportunidad para asesinarme?» El cuerpo de Diego se detuvo, su mirada se movió un par de veces. Finalmente volvió a posarse en los labios de Mateo, con una mirada profunda. Mateo no se movió. Quería ver qué era lo que realmente quería hacer. Medio minuto después, Diego se humedeció los labios y dijo, «Ese fue mi primer beso». Mateo quedó un poco confundido. ¿Qué acababa de decir? Ese fue su primer beso esa noche. Resulta que Diego seguía siendo un chico inocente, maldita sea, ahora sí que iba a pagar caro. Aunque ese también fue el primer beso de Mateo, para él solo fue un juego. Pero para Diego, tan terco y heterosexual, dar su primer beso a un hombre fue un gran impacto. No es de extrañar que estos días no dejara de mirar fijamente a Mateo. ¿Estaría pensando en cómo asesinar a Mateo? Pero al pensarlo, Mateo sintió que no tenía sentido. ¿Qué tiene que ver Mateo con eso? Él perdió el juego. Fue él quien besó, y no le causó ningún problema. ¿Intentaría chantajear moralmente a Mateo? Ni pensarlo. Mateo cruzó los brazos con una actitud indiferente. «¿Entonces no te negaste en ese momento y ahora vienes a molestarme?» Diego bajó la cabeza, como si estuviera pensando en algo. Los músculos de sus brazos lentamente abrazaron a Mateo, luego retrocedieron 2 pasos. Encontró una distancia relativamente segura,
Y, tras un rato, Diego explicó con cierto resentimiento: no estoy molestándote, solo estoy pensando. Mateo soltó una risita y no quiso preguntar más, porque sentía que si seguían, algo inesperado podría pasar. Quizás esta conversación tuvo efecto porque Diego nunca más usó su mirada para pinchar a Mateo en clase, y su relación de compañeros volvió a la normalidad. Fue entonces cuando la noticia de que Leyu estaba persiguiendo a Diego se difundió por toda la escuela. Al llegar a la puerta del dormitorio por la noche, escuchó que estaban hablando. La voz de Carlos parecía estar molestando a Sofía. ¿Una chica tan guapa te está persiguiendo y ni te interesa? Diego no respondió. Mateo entró directamente empujando la puerta, y Diego, que un segundo antes estaba sentado recto en la silla, se levantó de un salto, subió a la cama por la escalera con las pantuflas y desapareció, dejando solo la silla que seguía tambaleándose por el empujón. Mateo y Carlos se miraron, y al mismo tiempo retiraron la mirada con complicidad. Al día siguiente, fin de semana, Mateo y Luis acordaron salir de campamento esa noche. Mateo empacó unas cuantas prendas y se preparó para salir con la mochila al hombro. Carlos asomó la cabeza y preguntó: ¿tan tarde y todavía vas a salir? Mateo respondió con un sí y dijo: volveré el domingo por la noche. Al llegar al lugar del campamento, Mateo casi pensó que había llegado al lugar equivocado. Luis había dicho que solo serían ellos dos, pero ahora había un grupo de personas alrededor de una fogata animada, y Mateo se quedó parado sin saber qué hacer. Justo cuando dudaba si darse la vuelta y regresar, Luis apareció de repente y abrazó a Mateo con fuerza. Finalmente llegaste, Annie. Diciendo esto, llevó a Mateo hacia la multitud, pero Mateo le quitó la mano. ¿Qué está pasando? Luis se tapó la boca y soltó una risa oscura. Luego señaló a la multitud y dijo: ¿qué es lo más importante para un universitario? Enamorarse. Hoy tienes que elegir bien. Mateo empezó a dolerle la cabeza. No hace falta. Lo que pasó la última vez en el KTB todavía está en el foro del campus, pero no pudo resistir la súplica de Luis. Ay, ya que viniste, no te vayas. Todavía está en el foro del campus, pero no pudo resistir la súplica de Luis. Ay, ya que viniste, no te vayas. ¿Te vas? Luis empujó a Mateo de vuelta a su asiento, y luego lo llamaron a él. El lugar estaba en una esquina. Mateo dejó su mochila. Luego sacó su teléfono y empezó a jugar plantas contra zombies, listo para pasar desapercibido. Por suerte, toda la noche, aparte de que le dieron unas brochetas asadas al lado, nadie le prestó atención a Mateo. A la mañana siguiente temprano, Luis y su grupo estaban haciendo ruido para ir a escalar, pero Mateo no tenía ganas. Luis dijo una palabra y se fue. Al volver al dormitorio, al abrir la puerta, vio una escena de un hombre guapo saliendo de la cárcel. Diego tenía una toalla alrededor de la cintura, mostrando todo el pecho, y con la mano agarraba la manija del baño. Mirando a Mateo, se quedó paralizado. Ese chico se protegía de Mateo como si fuera un lobo. Mateo entró y con consideración mantuvo esa primavera encerrada adentro. Levantando una ceja, preguntó: ¿por qué sale sin ropa? La respuesta fue un fuerte golpe de puerta. Carlos corrió la cortina con cara de confusión. ¿Qué pasa tan temprano? Mateo aguantó la risa en la boca. Diego está en el baño. Carlos bostezó. ¿Tanta bulla? Cuando Diego salió, ya estaba vestido con pijama. Sí, de esos que no dejan ver ni un poco de piel. Acostumbrado, Mateo dejó la mochila y se dirigió al baño. Al pasar junto a Diego, éste lo detuvo de un brazo. ¿Qué vas a hacer? Mateo miró el brazo que le bloqueaba el paso. Luego vio la cara de Diego, aún caliente. Ir al baño. Diego parpadeó. Adentro está todo lleno de vapor. Espera un momento. Qué extraño. Él realmente detuvo a Mateo para que no fuera al baño. Cuando algo pasa raro, seguro hay gato encerrado. Mateo observó a Diego y vio cómo se le ponía rojo desde el cuello hasta las puntas de las orejas a velocidad visible. Ok, Shenmue entendió. Es normal que un chico tenga mucho calor corporal temprano en la mañana. El fin de semana pasó rápido. Por la tarde, Mateo llevaba un libro para la clase en el edificio académico, cuando alguien lo llamó. Mateo se dio la vuelta. Era una cara familiar, y respondió cortésmente. Ese señor era el que unos días atrás le había llevado comida a Mateo en la sala de campamento. Se llamaba Rafael. Rafael dio un par de pasos adelante y caminó con Mateo. ¡Qué casualidad! Yo tengo clase en el tercer piso, ¿y tú? En el quinto, tengo clases toda la tarde. Exacto. ¿Tienes tiempo esta noche? Rafael preguntó con naturalidad. Shenmue giró la cabeza y lo miró. Sí, tengo tiempo. Cuando Rafael sonrió, sus ojos se curvaron, suave como el sol de invierno. Entonces, ¿me das una oportunidad para invitarte a cenar, compañero? Mateo no rechazó. Claro, quedaron en cenar esa noche con Rafael. Hablaron hasta separarse en el tercer piso, y al levantar la vista,
Diego estaba en la entrada de la escalera mirándolo con cara fría, pero Mateo no le prestó atención. Mateo rodeó a Diego y entró al salón. Por la noche, después de cenar con Rafael, se agregaron en WeChat, y Rafael acompañó a Mateo hasta la entrada del dormitorio. Luis aprovechó para enviar un sticker de "Nos vemos, jeje", y luego preguntó, ¿cómo estuvo la cita? Mateo respondió, bien, no diría que me gusta. Solo lánzate, y sal de soltero pronto. Mientras escribía, Mateo subía las escaleras, y sintió que algo estaba delante de él. Al levantar la vista, una silueta oscura estaba allí. Maldita sea. Mateo se asustó un buen. La razón se fue por la ventana. Mateo soltó una grosería. Diego, ¿estás enfermo? ¿Qué haces aquí a estas horas sin dormir? Diego, vestido con pijama, bloqueaba casi toda la escalera, con la mirada pesada, sin moverse por un buen rato. Mateo guardó el celular y preguntó sin ganas, ¿qué quieres? Si no tienes nada, no me bloquees el paso. Diego se movió un poco. De repente, agarró la muñeca de Mateo y lo jaló hacia arriba. Sin defensa, Mateo chocó contra la pared. ¡Ay! ¿Qué haces? Mientras se resistía, la espalda de Mateo quedó contra la pared. Diego levantó la mano de Mateo sobre su cabeza. Con una mano lo sujetó, con la otra le agarró la barbilla. Lo obligó a mirarlo a los ojos. Parecía un tigre enfurecido. Mostrando los colmillos, dijo, ¿saliste con él? ¿Quién? ¿Rafael? ¿Qué te importa? Suéltame primero. La cara de Diego estaba a medio palmo de Mateo. Su aliento le caía en la cara, sin lugar a dónde escapar. Entonces, Mateo escuchó a Diego decir algo que no entendió bien. Él dijo, tienes que hacerte responsable conmigo. Mateo, confundido, preguntó, ¿de qué? Diego respondió serio, de mi primer beso. Eso hizo que Mateo se riera de la rabia. ¿Cómo así que responsable? Te lo devuelvo. En cuanto dijo eso, Mateo sintió claramente la respiración de Diego más pesada. No puede ser, en serio, va en serio. Viendo que Diego se acercaba más, Mateo rápidamente intentó detenerlo. ¿Qué quieres hacer? La voz de Diego se volvió ronca. Besarte. Ni en sueños te voy a besar, suéltame. Yo no. Tú dijiste que podía besarte. ¿Cuándo dije eso? ¿No jugaste conmigo esa noche? Mientras decía esto, Diego se apartó un poco, pero no quitó la mirada de la cara de Mateo. El sonido de su garganta al tragar era muy claro. Me gustas. A pesar de la confesión directa, Mateo quedó en shock. ¿Qué dijiste? Diego repitió palabra por palabra y su mano se aflojó. Mateo tocó su frente. ¿No tienes fiebre? ¿Por qué dices tonterías? Diego no se movió, sus ojos fijos en Mateo, igual que aquella vez en el privado, el corazón de Mateo empezó a latir más rápido. Justo cuando estaba a punto de ser descubierto, empujó a Diego con fuerza y esta vez fue Mateo quien salió corriendo. Al día siguiente, Diego cambió por completo. Salió a correr temprano y volvió con desayuno para Mateo. Se duchó y no se puso pijama, solo una toalla y salió a dar vueltas por ahí. Carlos lo miraba con los ojos bien abiertos. ¿Se estaba pasando o se había curado? Mateo se llevó la mano a la frente resignado y dejó el desayuno sobre la mesa de Diego. Mateo preguntó, ¿qué quieres en serio? Diego se abotonaba la camisa con calma. El aroma del champú flotaba, y él dijo serio, quiero conquistarte. La voz de Diego no bajó el volumen. Carlos se sorprendió tanto que se le cayó el panecillo de la boca. Mateo respiró profundo y soltó un insulto. «Estás loco». En el salón, Luis desde su asiento le hizo señas a Mateo. Mateo se sentó junto a él y Luis empezó a hablar sin parar. ¿Por qué dejaste de responder ayer? Quería saber los detalles de su cita. Al hablar de la cita, Mateo se llevó la mano a la cabeza con dolor. Antes de que pudiera explicar, una figura se sentó al lado de Mateo. El ambiente se volvió silencioso, hasta Luis lo confirmó. Mateo volteó la cabeza y vio que Diego puso el libro de texto sobre la mesa, con una expresión como si no pasara nada. El teléfono sonó con un ding, era una avalancha de mensajes de Luis. No manches, ¿qué le pasa a ese Diego? Antes, ¿no era como un ratón viendo al gato cuando te veía? ¿Qué pasó entre ustedes? Le explicó brevemente a Luis y de repente se quedó callado. ¿No me digas que le hiciste algo a propósito? Mateo estaba sin palabras. ¿Qué? Ese tipo de 1,90 m, con un solo puñetazo me puede... ¿Qué me toca hacer a mí? Ja, 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 el hetero se volvió gay o se rinde o pelea. Esto es recién, amigo, tienes mucha suerte. Mateo no quería responder ni una palabra a las bromas rojas de Luis, pero tenía razón, no valía la pena mirar atrás, así que siguió respondiendo los mensajes de Mateo. Lograron que el foro de la escuela explotara, y enseguida alguien empezó a hacer publicaciones, escarbando sobre que el chico más popular de la escuela se volvió gay. Antes Diego era tan recto. ¿Cómo de repente cambió? Hay un gay en el dormitorio, ¿qué crees? La última vez dijeron que se besaron. Seguro fue a propósito. Yo también lo creo.
En un dormitorio, Mateo seguro lo estaba tentando en secreto. Diego es nuestro genio reconocido. ¡Qué asco! ¿Qué pasa? Usted de arriba ya basta. Puras habladurías que, ¿viven debajo de su cama y lo vieron? Solo son un grupo de envidiosos que no pueden tenerlo y se ponen amargados. Me muero de risa. ¿Qué? ¿Esa cara necesita ser tentada? Mejor mírense ustedes primero en el espejo. Aún no terminaba de revisar WeChat cuando llegó un mensaje, era Gu Shi. Recientemente salió una película interestelar. Escuché que te gusta. ¿Quieres ir a verla juntos? ¿Qué? Pensó un momento y respondió. Últimamente tengo mucho trabajo. Quizás no tenga tiempo, pero para almorzar seguro sí, ¿no? La voz de Rafael llegó desde atrás, Shen Mu se volteó. Él sonrió y sacudió el teléfono diciendo, dame una oportunidad, en la cafetería de la escuela. Mateo y Rafael acababan de sentarse después de comprar comida cuando vieron a Diego acercarse. Y luego se sentó súper natural al lado de Mateo, empezó a comer con calma, bueno, ¿qué se le va a hacer? No se enojó, pero apenas había dado un par de bocados cuando llegó un invitado inesperado. Sofía puso una botella de bebida frente a Diego con cuidado. Le preguntó con voz suave, ¿vas a venir a la reunión del equipo de baloncesto esta noche? Diego empujó la bebida sin piedad. Sin responderle, Sofía no se sintió incómoda. Se fue sonriendo. Gushi se fue antes porque tenía algo que hacer. Diego, no sé de dónde sacó una botella de agua y se la pasó a Mateo. Mateo no la tomó, solo dijo, gracias. Diego bajó la cabeza y con tono apagado dijo, ¿por qué? ¿Me preguntas por qué? Mateo quería preguntar por qué, pero Diego siguió. Tú aceptaste comer con él, pero ni siquiera quieres beber mi agua. Claramente, él y yo estamos persiguiéndote igual, y luego miró a Mateo de reojo, como un tigre con colmillos afilados. Pobre Mateo, ¿qué pasa? ¿Dónde quedó el Diego tan agresivo de antes? ¿Por qué ahora es así? Da miedo, Mateo se fue rápido. Por la tarde, Luis le dijo a Mateo. Los posts sobre Mateo en el foro fueron borrados, incluso le mandó una captura de pantalla. Era un post que Diego publicó a plena luz, no decía nada, solo puso unas fotos. Todas mostraban los CDs de las personas que estaban difamando a Mateo en el foro. Luis comentó, investigar a Diego está genial, ahora están callados como pollos con el cuello apretado. Mateo miró la cama de Diego, no estaba, seguramente estaba en el entrenamiento de baloncesto. Por la noche, justo cuando se preparaba para dormir, Luis llamó, encontré a Diego. Ven rápido a recogerlo. Mateo tenía una expresión de confusión. Diego, ¿por qué tendría que ir a recogerlo? Ah, ¿y ustedes son compañeros de cuarto? Apúrate, está justo en el jardín frente al dormitorio, y yo tengo una cita. Si no vienes, hoy se queda en el jardín. La llamada se cortó rápidamente. Mateo ahora estaba un poco irritado. Desde que Carlos se asustó con Diego la última vez, casi no está en el dormitorio los fines de semana, y el otro compañero ni hablar, simplemente no regresa. Ahora Mateo es el único en el dormitorio. Así que si Mateo debe ir a recoger a esta persona, mejor no, pero por ser compañero de cuarto, lo hará. Mateo tomó las llaves y salió. Cuando llegó al jardín que Luis mencionó, solo Diego estaba ahí recostado. Luis cumplió con lo que dijo. Realmente no le importaba. Mateo suspiró y se acercó para empujar a Diego. Despierta. Diego se apoyó para levantar la cabeza, y al ver a Mateo, sus ojos se iluminaron y se levantó tambaleándose. Bebió demasiado. Está completamente borracho. Mateo extendió la mano para sostener a Diego sin soltar su rostro. Pero Diego apretó firmemente la muñeca de Mateo con una mano y dijo, ¿qué haces? ¿Quieres quedarte aquí toda la noche? Diego tenía la mirada intensa y el cabello algo despeinado. Parecía mucho más dócil en ese momento. Negó con la cabeza y dijo, no voy contigo. Entonces regresa al dormitorio. Diego asintió. Está bien, viendo que parecía arrepentido y bastante obediente. Con mucho esfuerzo, Mateo llevó a Diego al dormitorio y lo empujó hacia el baño. Tómate una ducha, hueles a alcohol. Diego entró obedientemente. 15 minutos después, Diego salió envuelto en una toalla. Mateo le metió el pijama en las manos y dijo, cámbiate y vete a dormir. Diego sostuvo el pijama sin moverse, probablemente porque acababa de salir de la ducha. Tenía gotas de agua en las pestañas y miraba fijamente a Mateo. Bueno, haz lo que quieras, yo me voy a la cama ahora. Diciendo esto, Mateo se preparó para subir a la cama, pero Diego lo agarró. Puso su mano derecha directamente sobre el pecho de Mateo y dijo, te dejo tocar. La mano de Mateo se tensó al instante. Diego inclinó la cabeza y dijo, si te gusta, te dejo tocar. Mateo fue descubierto mirando el pecho de Diego. El cielo tiene ojos. Realmente solo estaba admirando. Sin otra intención, ni siquiera pensaba tocar. Mientras estaba distraído, Diego apretó la mano de Mateo y la frotó con fuerza un par de veces, tanto que los dedos de Mateo se entumecieron y retiró la mano apresuradamente. Mateo apuró.
¿Qué estás tocando? Ve a dormir rápido. Al ser apurado por Mateo, Diego preguntó con mirada triste. ¿No te gusta? ¿Cómo debería responder Mateo? Pensó un buen rato. Finalmente cedió y dijo, no es cuestión de gustar o no, solo ve a dormir, ¿sí? Diego no se movió, y Mateo tampoco. Realmente quería razonar con un borracho. Mateo fue el primero en ceder y dijo, me gusta. Diego sonrió y levantó las comisuras de los labios. Sonrió tontamente. Entonces tócame otra vez. ¿Después de tocarme podrás dormir? Sí. Respiró profundo. Mateo levantó su mano y tocó rápidamente el pecho de Diego. Luego se sonrojó y dijo, listo, ve a dormir. Diego sonrió, sin apartar la mirada de Mateo. Me gustas mucho. El calor en el rostro de Mateo fue aumentando. Ya sé, ve a dormir rápido. Diego continuó. Me gustas mucho, mucho, ya sé, solo me gustas a ti, ese tipo de gusto. Diego, que había sufrido tanto, ¿por qué era tan insistente? Finalmente lo convencieron de ir a la cama. Mateo se recostó en la almohada y se durmió. Cuando despertó, Diego ya no estaba en el dormitorio. Cuando Mateo terminó de asearse, Diego regresaba con el desayuno en la mano. Luego puso el desayuno sobre la mesa de Mateo, quien aún no reaccionaba. No dijo nada al principio, pero anoche te agradeció, Mateo, así que recuerda todo. Va, de todos modos la vergüenza no es de Mateo. Luis realmente está demasiado obsesionado con el chisme. Lo primero que hizo al despertar fue llamar a Mateo. Escuchó que anoche Sofía hizo que alguien emborrachara a Diego y luego le confesó sus sentimientos, pero fue rechazado de inmediato. Mateo se tapó el micrófono mirando a Diego que estaba comiendo y luego se puso los audífonos. Sofía hasta arrastró a Kaini. De verdad no sé cómo puede ser tan descarada. Mateo respondió con 1 milímetro para mostrar que estaba escuchando. Luis siguió preguntando. Cuéntame, ¿qué pasó ayer entre tú y Diego? Desde que supo que Diego te estaba cortejando, se ha puesto muy interesado en hacer que terminen juntos. Mateo respondió vagamente, nada especial. Luis resopló y no insistió. Charlaron un poco más y quedaron en salir a pasear por la tarde. Colgó el teléfono y no pudo evitar que en su mente aparecieran las escenas de ayer. Su cara empezó a arder de nuevo, y Mateo se dio unas palmadas en la cara. Se consoló pensando, en la vida, ¿quién no tiene un poco de deseo? A menos que seas un santo. Compró algo de ropa y volvió. En 10 días ya estaba bronceado. Al pasar por la cancha de básquet, Luis asomó la cabeza para mirar y parecía que Diego estaba ahí dentro. Justo cuando iba a hablar, Mateo escuchó un silbido de viento. Al voltear, una pelota le golpeó directamente en la frente, y Mateo cayó al suelo de inmediato. La pelota rebotó un par de veces al caer. Era un balón de básquet. Luis, con su gorra blanca, gritó mientras sostenía a Mateo. ¿Estás bien? Mateo sentía un mareo fuerte. La voz de Luis se aceleró. Corre al hospital, y lo levantó. Cada 2 pasos se oían pisadas acercándose. Al siguiente instante, Mateo fue levantado del suelo. Una mano sostenía la cabeza de Mateo, apoyándola suavemente sobre un hombro. Era Diego, que olía a champú, fuerte y alto. No era un abrazo de príncipe, sino que una mano sostenía el muslo y la cintura de Mateo. La otra mano apoyaba la espalda de Mateo, con la palma descansando suavemente en su frente. Entre las respiraciones agitadas de Diego, llevaron a Mateo al hospital. Tras varios exámenes, diagnosticaron una conmoción cerebral leve. La tomografía mostró que no había nada grave. Necesitaba reposo en cama por unos días, y Mateo pasó la noche en observación en el hospital. En la habitación, Luis no pudo evitar maldecir, Sofía es una idiota. Tirar un balón de básquet a alguien, hay que denunciarla. Con mareos y náuseas, Mateo no quería hablar. Asintió con la cabeza a la propuesta de Luis, quien salió con el teléfono en mano. En la habitación solo estaban Mateo y Diego, cuyo rostro volvió a ponerse serio. También estaba un poco sombrío, con la espalda empapada de sudor. Al notar que Mateo lo miraba, se acercó a la cama. ¿No te sientes bien? Duerme un poco, yo me quedo aquí. Mateo parpadeó un par de veces, y luego cerró los ojos tranquilamente para dormir. Al día siguiente, al salir del hospital, con la venda en la cabeza, fue directo a la comisaría. La cancha tenía cámaras, así que se podía determinar fácilmente si el golpe fue intencional. Sofía intentó justificarse un poco, pero al final lo admitió. Bajo la mediación de la policía, Sofía se disculpó y pagó una compensación, además de recibir una carta de advertencia de la escuela. Pensaban que todo había terminado. Pero justo al salir de la comisaría, Sofía volvió a armar un escándalo. Se acercó a Diego, con cara de pobrecita dijo, «Lo siento». Diego la miró de reojo, «La que debería disculparse no soy yo». Sofía frunció el ceño sin hacer nada. Ni siquiera le importó su disculpa y llamó a Diego para irse. Pero de repente, él se volvió loco, corrió hacia Mateo y le gritó,
Todo es culpa de esta zorra que sedujo a Diego, si no, yo no te habría golpeado. Todo es tu culpa. ¿El que tenía conmoción cerebral era Mateo? Porque el que tiene problemas en la cabeza es él. Con la muñeca caliente, Diego agarró directamente la mano de Mateo y la puso frente a él. Con tono enojado, cuida tu boca. Sofía se volvió aún más loca. Diego, tú todavía lo defiendes. Si no fuera porque él te coqueteó, tú tampoco te gustarían los hombres. Diego advirtió de nuevo. No quiero golpear a una mujer, pero la tercera vez será la vencida. Sofía probablemente se asustó, y con la boca dura siguió hablando. ¿No es asqueroso que te gusten los hombres? Mateo no pudo evitar reírse. ¿Cómo qué? ¿No te gustan los hombres? ¿O Diego no es un hombre? Sofía de inmediato lo fulminó con la mirada, y entonces Mateo, frente a él, le rodeó el cuello a Diego. ¿Puedo besarte? Diego dilató las pupilas, se quedó atónito por un momento. Mateo sonrió y bajó su cabeza. Le dio un beso fuerte, ganándose un ¿cómo se siente gustar de los hombres? Diego levantó la comisura de los labios. Me gusta mucho la sensación de gustarte a ti. Sofía se puso pálida y se fue enfadada. Mateo soltó la mano que tenía en el cuello de Diego, pero él la tomó de nuevo y la volvió a poner. Él directamente rodeó la cintura de Mateo y preguntó, ¿y luego? Mateo respondió inocentemente. Luego Diego se levantó y dijo que la chica hermosa me acaba de besar. Después Diego pensó en silencio. Con ojos suplicantes dijo, tienes que hacerte responsable. Mateo aceptó con gusto, está bien, pero Diego estaba un poco incrédulo. ¿De verdad? Mateo asintió. ¿De verdad? ¿Eres mi novio? Sí, entonces ahora borra a ese tal Rafael. Luis fue el primero en enterarse de que Mateo y Diego estaban juntos. De inmediato sonó un teléfono. Lo sabía. ¿Sabías qué? Jejeji, ¿qué tipo de personas te gustan? Qué listo eres. No me critiques. Por cierto, ¿qué pasó con ese senior? Ya se lo aclaré. Eso está bien. Diego lo compadecía. Mateo estaba confundido. ¿Cómo lo sabes? Luis con cara seria dijo, ¿quieres saber? Dijo que la intuición de Mateo le decía que seguro había algo entre esas dos personas. Antes de que Mateo pudiera pensar, Diego interrumpió. Desde atrás levantó la cabeza de Mateo y lo besó directamente. Mientras besaba a Mateo, colgó la llamada de Mateo. Cuando el nuevo Mateo casi no podía respirar, soltó la boca. Luego, rozó un par de veces la oreja de Mateo y dijo, no nos importa, ¿sí? Confirmado. Seguro estos dos tienen algo que le ocultan a Mateo. Extra. Diego se llama Diego. Hoy era el inicio de clases en la universidad. Cuando él entró al dormitorio arrastrando su equipaje, ya había compañeros limpiando las camas. Un compañero al verlo entrar, se volteó sonriendo y dijo, «Hola, me llamo Mateo». Mateo era muy guapo, y su sonrisa era aún más hermosa. Diego se quedó un poco atontado, y su boca respondió automáticamente, «Hola». Diego asintió en silencio, y siguió haciendo su cama. Al agacharse, la maquinilla de afeitar se levantó, dejando ver un trozo de piel blanca en la cintura. Diego giró la cabeza rápidamente, pero no pudo olvidar esa escena. Diego se sentía un poco raro y superficial por eso, así que evitó a propósito a Mateo, intentando borrar esa mancha blanca de su mente. Pero antes de que Diego pudiera olvidarlo, escuchó que a Mateo le gustaban los hombres. Eso le dio un poco de miedo a Diego. Cuando terminó la secundaria, un compañero le confesó a Diego y quiso besarlo a la fuerza. Ese compañero se lanzó sobre él, y además tenía un olor desagradable. Aunque al final Diego se escapó, él lo agarró con fuerza. El tacto en el brazo y esa atmósfera hicieron que Diego tuviera miedo durante todo un verano. Desde entonces, cada vez que Diego escuchaba la palabra gay, no podía evitar sentir rechazo. Por eso se mantenía aún más distante de Mateo. Quizás por su comportamiento tan extremo, todos en la clase pensaban que Diego odiaba a Mateo. Para aclarar ese malentendido, Diego explicó su postura públicamente. Pero a medida que se relacionaba con Mateo, el miedo en el corazón de Diego fue desapareciendo poco a poco. Mateo siempre estaba limpio, olía bien y su sonrisa era hermosa. Se portaba bien cuando escuchaba a los demás, aunque a veces se veía un poco distraído. De vez en cuando hacía alguna travesura pequeña, y Diego sentía que cada vez que veía a Mateo, su corazón se aceleraba y quería huir sin poder evitarlo. Hasta que un día, jugando a verdad o reto, a Diego le tocó besar a Mateo. Diego sintió que su corazón iba a salirse del pecho y Mateo lo miraba fijamente. En su cabeza solo pensaba en besar a Mateo. Quería besar, quería besar, quería besar. Diego no pudo controlar sus movimientos y se lanzó hacia él. Su tono de voz estaba rígido, pero no pudo detenerse. Después del beso, Diego sintió que la boca de Mateo era suave, lamió el calor que quedó en sus labios, y sabía un poco dulce. Quería besar otra vez, pero la costumbre hacía que Diego se escondiera cada vez que veía a Mateo,
aunque no podía evitar espiarlo a escondidas. Hasta que esa noche, Mateo de repente agarró a Diego. Le preguntó por qué siempre era tan rudo. ¿Realmente era tan rudo? Diego nunca había sido rudo con Mateo. Entonces, ¿por qué Mateo decía eso de él? Diego se sintió un poco triste, y Mateo además dijo que Diego lo espiaba para hacerle una jugarreta. Diego no lo espiaba, solo quería besar a Mateo. Tenía las palabras en la punta de la lengua, pero no supo cómo decirlo. Solo logró decir: «Ese fue mi primer beso». Mateo se veía un poco molesto después de escucharlo. Diego no se atrevió a decir más, y fue justo en ese momento cuando Diego se dio cuenta tarde de que le gustaba Mateo, y empezó a aprender a controlar su mirada. Controlar el impulso de querer huir cada vez que veía a Mateo, Diego comenzó a mirarse en el espejo. Aprendió a manejar sus expresiones para no parecer tan rudo. Diego quería a Mateo. Diego quería conquistarlo. Pero antes de empezar, vio que un chico llamó a Mateo. Los dos hablaban y reían, y quedaron de salir a cenar esa noche. Se sintió un poco frustrado, y esa noche, Diego dio vueltas en la cama por mucho tiempo. Mateo no había regresado y no podía dormir. Se levantó y salió. Justo vio a Mateo regresar con ese chico. Ese chico incluso acompañó a Mateo hasta el dormitorio, y Diego se enojó un poco. No pudo evitar preguntarle a Mateo, pero él dijo que eso no era asunto de Diego. ¿Cómo no iba a ser asunto de Diego? Ellos se habían besado. Diego dijo que quería hacerse responsable de Mateo, pero parecía que Mateo no quería hacerse responsable de Diego. Diego entendió que seguramente no había demostrado lo suficiente cuánto le gustaba a Mateo. Pasó la noche entera aprendiendo estrategias en Internet, y después de 2 días persiguiéndolo, Mateo parecía empezar a evitarlo. Mateo y ese chico llamado Gu Shi se estaban acercando cada vez más. Justo cuando Diego estaba preocupado en secreto, el buen amigo de Mateo, Luis, se acercó a él. Dijo que podía ayudar a Diego a conquistar a Mateo, y que a Mateo le gustaba alguien un poco obediente. Le pidió a Diego que no lo presionara demasiado. En pocas palabras, Mateo tiene un corazón blando. Diego aprendió a hacerse el pobrecito cuando era necesario. Justo ese mediodía, Mateo estaba comiendo con ese Rafael, y Diego lo siguió. Esa tal Sofía realmente es muy molesta. Y además ese Rafael coqueteaba con Mateo mientras comían, realmente fastidioso. Después de la comida, ese Rafael desapareció. Mateo tenía la boca seca, parecía un poco sediento. Diego fue a comprarle agua a Mateo, pero Mateo no quiso aceptarla. Un poco frustrado, recordó las palabras de Luis. Diego intentó de nuevo, pero Mateo salió corriendo. Ese Luis no sirve para nada. Por la noche, en la cena del equipo de baloncesto, un grupo intentó emborrachar a Diego, y Diego vio a esa Sofía con ganas de hacer lío. Muy aburrido, Diego se preparó para irse temprano, pero Sofía lo detuvo y le confesó sus sentimientos directamente. Incluso dijo que Diego no debería gustarle a los hombres, pero a Diego no le importa a quién le guste. Diego no quiso hacerle caso, pero él se acercó. Entonces Diego levantó la mano para bloquearlo. Puso un poco de fuerza y él se cayó. Un grupo se acercó, Diego vio que estaba bien y aprovechó para irse. Al salir, se encontró con Luis, quien al verlo brillaron sus ojos. Dijo que tenía otra idea, y luego emborrachó a Diego. Lo tiraron en el jardín frente al dormitorio y le pidieron a Shen que fuera a buscar a Diego. Esa noche demostró que la belleza y el talento sí sirven, pues finalmente la relación con Mateo mejoró un poco. Pero esa Sofía volvió a hacer de las suyas. Incluso le lanzó una pelota de baloncesto a Mateo. En ese momento, Diego estaba mirando hacia arriba y vio a Mateo justo cuando la pelota le golpeaba la cabeza. Mateo estaba tan golpeado que no podía mantenerse en pie. Diego casi se vuelve loco. Diego corrió, levantó a Mateo y corrió frenéticamente hacia el hospital. Por suerte, Mateo no tuvo nada grave, y luego esa Sofía fue arrestada. Como solo fue una lesión leve, al final solo tuvo que pedir disculpas, pagar una compensación y recibió una advertencia. Pensaron que con eso se alejaría de ellos, pero al salir comenzó a volverse loco. No se sabe cómo. Mientras él enloquecía, Mateo de repente se desmayó. Seguro que todo el tiempo que Diego persiguió a Mateo dio resultado, y esa Sofía, al verlos tan felices, se fue por su cuenta. Luego, Mateo dijo que se haría responsable de Diego. Mateo se convirtió en la persona de Diego. Plan dulce desde la perspectiva de Mateo, desde que está con Diego. Diego no tiene ningún problema en mostrarlo. Caminan tomados de la mano por la calle. Toda la escuela ya sabe que están juntos, y lo que más desespera es que Diego es un pegajoso. Aprovecha cualquier oportunidad para abrazar a Mateo y hacerle mimos. Además, tienen las mismas clases profesionales, y como viven en el mismo dormitorio, no hay escapatoria. Las pocas veces que Diego se portó bien antes parecían una ilusión. Ahora mostró su verdadera naturaleza justo cuando acaban de llegar al dormitorio.
Mateo se preparaba para bañarse, con la ropa en la mano entrando al baño. Diego irrumpió por detrás, cerró la puerta con una mano, y con la otra, agarró la cabeza de Mateo, besándolo con impaciencia. Mateo luchó un poco, pero lo sujetaron firmemente, y Diego sacó una mano para meterla por la camisa de Mateo. En pocos días ya tenía mucha práctica. Justo cuando Mateo jadeaba y no podía mantenerse en pie, tocaron la puerta del baño. Carlos preguntó ansioso, ¿quién está adentro? ¿Cuánto falta? El hermano casi se hace pipí. Diego parecía no escucharlo, siguió besando a Mateo con intensidad y le dio un puñetazo en el pecho. Con la mirada le indicó que parara, y Diego soltó lentamente. Los labios le dolían un poco y tenía la boca terriblemente seca. Mateo se arregló la ropa y finalmente abrió la puerta. Carlos, que estaba fuera, se tapaba el abdomen y movía los ojos de un lado a otro. Al final levantó ambas manos y dijo, «Sigan ustedes, yo voy al de al lado».